el Partido Socialista y han dicho que no, esto es, les gusta cómo está redactado en la ley Mordaza del señor Rajoy. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Perfecto, ya se ve y se escucha perfecto. Así que bueno, gracias Ollán por la ayuda. Y bueno, sales ahora mismo de una votación, si no me equivoco, y me imagino que ahora tendrás que entrar en otra comisión o en otra votación. Así que bueno, vamos a intentar ir al grano. Y vamos a ver, vamos a empezar a hablar de un poco de lo que estamos hablando, de la ley Mordaza, ya te hemos escuchado bastante. Antes de que entrara, hemos hablado de la... Bueno, lo primero decía Pedro Sánchez en campaña que lo primero que iba a derogar era la ley Mordaza. Ya llevamos unos pocos de años y luego parece que hay ahí pues muchos tiras y aflojas. Te hemos escuchado bastante quejándote numerosas ocasiones de que no se avanza o al menos no se avanza en la dirección correcta. Entonces es algo que normalmente queda esa información de qué está pasando ahí, por qué se alarga tanto, qué es lo que está pasando, no llega. Y si nos tuvieras que resumir por qué no se deroga ya la reforma, es decir, en este caso la ley Mordaza, y cuáles son los motivos para que esto no ocurra. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Como bien señalabas, acabo de salir precisamente de la Comisión de Interior. Hace un año que comenzó la ponencia de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, esa ley también conocida como Ley Mordaza, que varios partidos, allá en el 2015, en aquella legislatura que el PP tenía mayoría absoluta y que en soledad aprobó esa ley que restringe derechos y libertades ciudadanas, pues varios partidos nos comprometimos a derogar esa ley en cuanto fuera posible. Ha habido vicisitudes de todo tipo, moción de censura, pandemia. Lo que ocurre es que estamos llegando al fin de la legislatura y esa ley estaba sin derogarse. Como decía, hace un año comienza la ponencia y nos damos cuenta que en la mayoría de los artículos, aquellos que no son tan importantes, fundamentales, hay acuerdo y va a haber acuerdo, pero nos damos cuenta que en los temas fundamentales, en aquellos artículos en los que con los que sanciona más a la ciudadanía, o aquellos asuntos que son muy lesivos, como puede ser el uso de material antidisturbios, en este caso de las balas de goma, o las devoluciones en caliente en la valla de Ceuta y Melilla, pues que el Partido Socialista no quería entrar al tema. Por lo cual, paramos la ponencia en marzo del pasado año y hemos realizado hasta diciembre de este año más de 40 reuniones entre el bloque de investidura o entre esos partidos favorables a reformar o a derogar, en principio, la ley Mordaza. ¿Qué ocurre? Que tras más de 40 reuniones no hay acuerdo para desactivar cuatro artículos. Uno es el de faltas de respeto a la autoridad, otro es el de desobediencia a agentes de la autoridad, luego el 23.4, que es el relativo al material antidisturbios, y luego la adicional primera relativa a las devoluciones en caliente. En ese asunto nos dice el PSOE que está dispuesto a cambiarle la literatura del artículo, pero no a desactivarlos. Algo que para algunos partidos, ya sea Euskal Herria Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña, sería un sinsentido, ¿no? Mm, progresar y mejorar todos los aspectos secundarios y no entrar al tema fundamental, aquellos por los cuales llamamos a esta ley Mordaza. Esto no va de elegir entre la ley Mordaza del señor Rajoy o la ley Mordaza del señor Marlaska. No. Se trata de si hay voluntad para llevar a cabo una derogación, o ya podríamos hablar de reforma integral de esta ley y dotarnos de una ley de seguridad ciudadana garantista y que sea acorde con las mayorías políticas que hoy en día están representadas en esta Cámara. Y perdonad la chapa Nada, que me enrollo mucho. simplemente lo primero que me gustaría focalizar un poco es que los cuatro artículos que has comentado, pues los cuatro tienen que ver precisamente con, bueno, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
hay algún, me refiero que, por lógica, haciendo la navaja de Ockham, es porque hay presiones precisamente, en este caso, como has nombrado al PSOE, pues hay presiones bueno, me imagino la policía, no sé si la Guardia Civil o otros organismos, para que no se ceda en ese ámbito. No sé si estas son un poco las claves o cuáles son las claves que tú darías para que no se avance. Incluso, si no me equivoco, es uno de los acuerdos, ¿no? En ese gobierno de coalición, me imagino que será uno de los puntos. Lo que no sé si está definido, si en esos 4 artículos se avanza o no se avanza. Pero bueno, ¿cuáles son las claves para que precisamente sean esos los 4 puntos donde no se quiera avanzar o mejorar? Bueno, yo creo que tú dabas una de las claves, ¿no? Que no es secreto, que ya conoce toda la ciudadanía, que el hecho de que estemos ante un escenario preelectoral. Hoy mismo veíamos como la sesión de control estaba muy, muy tensa y había mucho ambiente y esto responde a una lógica preelectoral, pero es que hay otras elecciones que al común de los mortales nos pasan desapercibidas, que son las elecciones dentro de la Policía Nacional. ¿Y qué ocurre? Que en los últimos años se está viendo un aumento de las formaciones, o mejor dicho, los sindicatos de carácter más ultra, y esto está haciendo también que otros sindicatos que eran corporativos, pero que no tenían especialmente una ideología política, ¿no? Muy definida, pues ahora estén tomando posicionamientos cada vez más ultra por el miedo a perder eh, socios. Este hecho, qué duda cabe, que pone muy nervioso al gobierno, pero por otro lado, es que el Ministerio del Interior, obstáculo tras obstáculo, está dejando en evidencia que no es favorable a esta ley o a esta reforma. Los obstáculos yo creo que van dirigidos a sabotear el llegar a un acuerdo. Y esto ha hecho que algunas de las formaciones, que yo creo que están haciendo propuestas razonables y que compartimos, pues se han encontrado en este dilema, que nosotros creemos que no es así, ¿no? Pero el de mejor esto, lo de pájaro en mano que ciento volando, porque llega al final y no vamos a obtener nada. Y ya iremos cambiando en el futuro el resto. Sabemos que esto no puede ser así. Y Claro. nosotros hemos dicho, mira, nuestros votos, si es para desactivar esos artículos que nosotros estamos realizando un ejercicio bastante pragmático, porque nosotros, por ejemplo, solicitamos eliminar los artículos, tanto el 37.4 como el 36.6, pero llevamos un año diciendo, bueno, para eliminar parece que no hay un consenso, pero vamos a desactivarlo. Esto es, vamos a hacer que única y exclusivamente se pueda sancionar a alguien por faltas de respeto a la autoridad o por desobediencia a la autoridad cuando haya elementos objetivos. Y esta objetivación, que no es fácil, pero tampoco es imposible, parte de unos elementos, y recuerdo ahora una de las propuestas de Unidas Podemos, ¿no? Que era únicamente que se pudiera sancionar en faltas de respeto cuando se insultase o se injuriase a un agente de la autoridad en el desarrollo de sus funciones. Bueno, yo creo que esto es un elemento bastante objetivo. Si alguien llama hijo de lo que Sí. sea a un agente de la autoridad, pues ha faltado el respeto a un agente de la autoridad. ¿Qué ocurre? Que hoy en día el portar una camiseta, una mirada, un tono de voz o Sí, un sí. pin son los que se aplican en muchas ocasiones para sancionar en base a este artículo. Y la literatura que se nos ha presentado hasta ahora no desactiva esos artículos. Y en desobediencia lo mismo, ¿no? Que proponíamos que, bueno, que la desobediencia pudiera ser sancionada, no tiene que ser, pudiera ser como sanción leve, como estaba en la época de Zapatero. Pero no, ahí se han cerrado en banda el Partido Socialista y han dicho que no, esto es, les gusta cómo está redactado en la ley Mordaza del señor Rajoy. Por eso creemos que se trata de ser coherentes, de cumplir el compromiso que teníamos con la ciudadanía y si hay voluntad política en esta Cámara hay votos, están los votos necesarios para desactivar la ley Mordaza. Lo que ocurre que hay voluntad para mejorar una parte, para cambiar una parte, pero no esos artículos fundamentales que otorgan un poder de sanción a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para sancionar cuando les venga en gana, que ahí está el kit de la cuestión, y luego el hecho de utilizar material antidisturbios propio del siglo pasado, impreciso, peligroso y con una total falta de trazabilidad, como son las pelotas de goma, y luego el uso masivo de esta figura jurídica se inventaron algunos, que son las devoluciones en caliente, que priva de todo derecho a una persona que haya
cruzado por puntos no habilitados de frontera en Ceuta y Melilla. ¿Qué ocurre? Que las personas de origen subsahariano están imposibilitadas de cruzar por un punto oficial de frontera porque no se les deja acceder a ellos. Pero bueno, Sí. esto es una cuestión que si queréis avanzamos Si ya que has más. estado hablando del tema de la falta de respeto, si esto ya lo hemos hablado, creo que con gente de Amnistía Internacional, bueno, hemos estado hablando bastante sobre esta ley y, por ejemplo, algunas de las cosas que se llaman que se llegó a poner una multa por responder en catalán a un guardia civil en un aeropuerto de Cataluña, hasta ese punto, ¿no? Y luego, precisamente, como has nombrado, bueno, nos desviamos un poco del tema, aunque al final todo tiene que ver con el tema de las devoluciones en caliente, uno bueno, de las atrocidades más grandes que ha ocurrido en los últimos meses ha sido el asunto de, bueno, lo que ocurrió en la frontera de Melilla, que viene acompañado por todo tipo de sinvergonzonerías, ¿no? Una coalición de periodistas investigaron incluso cómo al menos una persona murió en suelo español y que luego fue arrastrado y llevado, pero incluso no se atendió. Bueno, fue un auténtico desastre y aquí ha habido por un lado, ocultamiento de información, hasta qué niveles, bueno, me gustaría que hicieras ese análisis, pero sobre todo una falta de humanidad tremenda, ¿no? Porque estamos hablando de decenas de muertes donde, más allá de la responsabilidad, del grado de responsabilidad, en todo caso siempre hay como una falta de humanidad bastante grande, incluso manipulaciones, no sé si te acuerdas también como a Irene Montero, ¿no? Se hizo una campaña que no daba su opinión, cuando dio la opinión, es decir, que al final los medios de comunicación también juegan un papel, pero en este caso, ahí hay claramente por esa investigación que hicieron varios medios de comunicación de fuera de España, en el cual se demostró que ahí ocurrió algo que es muy grave, más allá de la gravedad del propio asunto. No sé si eso a nivel parlamentario ha tenido desarrollo. Me imagino que hay un bloqueo, quizás PSOE, PP, quizás partidos de la derecha, pero ¿qué intentos parlamentarios se han intentado hacer para por lo menos que haya una discusión sobre el tema? Y si nos puedes poner al tanto de judicialmente o en otras instituciones o internacionales, ¿cómo está el asunto ahora mismo de la desgracia que ocurrió en Melilla? Bueno, como señalabas, ¿no? La mayor tragedia ocurrida en una frontera española y en una frontera europea, donde conocemos que al menos 23 personas fallecieron, pero es que el dato más grave o que nos pone los pelos de punta es que transcurridos 8 meses no se conoce dónde están más de 77 personas. Esto es, tres cuartas partes más de los fallecidos están desaparecidos, no se sabe nada de ellos. A día de hoy desconocemos qué ocurrió, cuántas personas fallecieron y en qué condiciones, en qué circunstancias en territorio español. Esto no está en debate. En territorio español, según los mapas propios del gobierno español. ¿Qué ocurre? Que ante la cesión a Marruecos del trabajo policial para gestionar las fronteras, esto es lo que se viene a llamar la externalización de fronteras, España mira para otro lado. Aunque agentes marroquíes entraran en territorio español, aunque sacaran a cuerpos, a personas heridas, inertes, a personas que estaban en una situación dramática, las sacaran a territorio marroquí, desde el territorio español, España no quiere saber nada. Se hizo un paripé que es poner en marcha una investigación por parte de la Fiscalía, que no ha querido hacer ni comisiones rogatorias, ni presentarse en Marruecos, ni investigar más allá de lo que le ha dicho Interior. ¿Y qué ocurre? Que tenemos al Ministerio de Interior que está mintiendo desde el primer día, objetivamente Sí, mintiendo. sí. Esto lo hemos visto por activa y por pasiva en las dos comparecencias del ministro en las Cortes Si no Generales. me equivoco, Que, John, por la gente que a lo mejor no sí, se pierda de las mentiras, si no recuerdo mal, esto fue muy descarado. Dijo, no había ningún policía marroquí en suelo español cuando había sí, imágenes de eso, en sí. primer término, y luego no hubo ninguna muerte en suelo español cuando se ha demostrado. No sé si hay alguna mentira más, pero esas dos fueron flagrantes, ¿no? De todo tipo, desde Sí, sí. la negación de utilización de material antidisturbios hasta señalar en simplemente un centenar de devoluciones en caliente, y fueron prácticamente 500, desde la ocultación de haber devuelto a personas heridas, incluso menores,
a territorio marroquí. ¿Qué ocurre? Que gracias a la labor de diferentes periodistas, tanto en España, ¿no? Recuerdo a María Martín del País, a Jairo de Público, a Gabriela del Diario, haciendo una labor de investigación, mm, ¿no? propia de Incluso periodistas, y luego, ONG marroquíes, sí, ¿no? Que hicieron una ahora, labor. ahora, ahora, ahora voy a ello. Y luego grupos internacionales, como ya sean el compuesto por el consorcio de varios medios en el cual participaban Le Monde y El País, pero también la investigación de la BBC y, como señalabas, investigaciones llevadas a cabo por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y también Amnistía Internacional posteriormente en España. Todas estas investigaciones con mucho coste, porque Marruecos es un país muy hermético, pero recogiendo testimonios de las personas, viendo las imágenes, los vídeos, contrastando, situando en cada sitio, viendo los mapas, llegan a unas conclusiones en lo cual, al menos, lo inteligente sería abrir una comisión de investigación en las Cortes Generales para determinar qué ocurrió y si hubo alguna responsabilidad política, pero sobre todo para tomar las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir nunca. Ya ocurrió en Tarajal en 2014, ha ocurrido ahora en 2022 en Melilla. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir nunca. Que las medidas no son una quimera, son el establecimiento de vías legales y seguras para todas aquellas personas que quieran solicitar asilo y que se pueda hacer en un consulado o en una embajada. Ahora tenemos el caso de un sudanés que ha pedido, sobreviviente de la tragedia, que ha pedido asilo en Rabat, en la embajada española en Rabat, y el gobierno se está haciendo el sueco, o que se les habilite el paso a las oficinas en frontera instaladas tanto en Beni Ensar en Melilla como en Tarajal en Ceuta, que los subsaharianos no pueden acceder a esos puestos. Por eso es falso que estas personas saltan la valla porque quieren teniendo vías legales para hacerlo. Es imposible a día de hoy para un subsahariano acceder de manera regular a territorio español, aunque sea para solicitar asilo. Es una trampa total, ¿no? Los que tenemos relación con personas que no pertenecen a la Unión Europea sabemos de sobra que, bueno, que vengan legalmente, bueno, pero si no hay ninguna manera de venir legalmente. Y sí que es cierto que hay una, es decir, me refiero, un poco comparando, que se ha hablado bastante, no hay que olvidar que precisamente la gran mayoría de las personas que intentaron cruzar la frontera, incluso azuzados parece que por la policía marroquí, ¿no? Bueno, y ahora hablaremos con el tema del Sáhara, la relación de España con Marruecos y todo esto, pero no hay que olvidar que venían la mayoría de la zona del Sudán y zonas que venían de guerra, ¿no? Que se ha planteado el debate de, bueno, lo que se ha hecho con Ucrania, con los refugiados ucranianos, es lo que se debería hacer con el resto, ¿no? Cuando huyen de una guerra, cuando es decir, huyen, ahí está recogido en la legislación internacional, en la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero luego nos la pasamos por el forro. Y bueno, ya que es que lo has nombrado, y de hecho te voy a ir combinando algunas preguntas que van saliendo del chat. Nolito Gómez dice: buenas tardes, el gobierno español ha traicionado al pueblo saharaui, puedes usar esto para preguntar por lo que hizo ayer en el Congreso PSOE, se quedó solo, ni Vox votó en contra, era iniciativa de Unidas Podemos. Bueno, yo a esto le añado esa dinámica en la que ha entrado el gobierno, o más concretamente el PSOE, de una relación, no sé si de chantaje no sé de dónde vienen las presiones, pero que prácticamente se queda solo todo lo que tiene que ver con el Sáhara y con esa relación con Marruecos que parece que es un poco chantajista, ¿no? O no sé, hay como muchos feos que le está haciendo el gobierno de Marruecos a España, incluso las amenazas como es pues liberar o forzar que haya un cruce de frontera masivo. Bueno, ¿cuál ha sido tu resumen de lo que ha ocurrido y que ayer se reflejó una vez más la soledad del PSOE en este caso? Y que también creo que es importante que se aprobara, ¿no?, la nacionalización de un pueblo que España tiene una responsabilidad histórica y demandada por la ONU, y que el giro del PSOE es un poco inexplicable. No sé cuál es la explicación que tú le das y si nos puedes un poco relatar lo que ocurrió ayer, lo que lleva ocurriendo en el Parlamento, o qué es lo que está ocurriendo con esa relación Marruecos-España-Sáhara. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, yo creo que esta cuestión, que es interesantísima, da para una tesis doctoral. Oh, El, pues el- vaya. el giro, el giro Ah, bueno. unilateral
unilateral del Partido Socialista en relación al Sáhara Occidental, pero no solo, el posicionamiento político a favor de los intereses de Marruecos por parte del Partido Socialista en el último año, da para preguntas. Hay quien lo ve desde la conspiración, ¿no? Hay quienes que dicen que el hecho de que el gobierno marroquí espiase los teléfonos móviles de varios ministros, incluidos del presidente, obtuvieron alguna información que estarían chantajeando con ello, y esto es la versión que podemos encontrar por parte de la extrema derecha política y también mediática, ¿no? Más implícita o explícitamente es lo que vienen a decirnos. Y luego está la otra versión de análisis político, que es decir, pues bueno, en 2020 Marruecos, por un enfado por el tratamiento del señor Ghali en España contra el COVID, se enfada y decide abrir las puertas de la valla en Ceuta. Más de 10.000 personas entran, especialmente personas migrantes, pero también población marroquí, desde menores a otras personas que deambulaban por la zona fronteriza, pues entraron en Ceuta, y esto supuso una presión importante para España, en términos de que Ceuta, que es una ciudad relativamente pequeña, se encontró con un problema de gestión en términos sociales, ¿no? Cómo gestionar la llegada de 10.000 personas en un día, en una mañana. Esto a la vez representó una tensión de Ceuta con las autoridades del gobierno central. Este hecho fue utilizado, obviamente, por la oposición contra el gobierno español, y ahí se vio, ¿no?, la utilización que ha hecho en numerosas ocasiones. No es la primera vez que Marruecos, cuando se enfada, anima a la gente a cruzar la frontera para generar, ¿no?, un problema de gestión al gobierno español. Es doblemente cruel, ¿no?, utilizar personas para presionar, no sé, hablamos de seres humanos, para presionar a otro Estado. ¿Qué ocurre? Que viendo la idiosincrasia de ciudades como Ceuta y Melilla, en los cuales ya antes Marruecos había decidido acabar con eso que era el contrabando, ¿no?, lo que se llamaba con un eufemismo el comercio atípico, pero que es cierto que era una fuente de ingresos tanto para ciudadanos de Ceuta y de Melilla, pero también para todas las ciudades del norte de Marruecos que son frontera con estas dos ciudades, ya sea de Castillejos o ya sea de Nador. Marruecos tiene la capacidad de desestabilizar el Estado español en base a la frontera sur, en Ceuta y en Melilla, ya sea en términos económicos, ya sea en términos de gestión migratoria, y esa capacidad de desestabilización la ha utilizado como chantaje. ¿Qué ocurre? Que el gobierno español ya cayó en el primer chantaje cuando cesó a la ministra Arantxa González Laya, única y exclusivamente porque Marruecos lo decidió. Esto es, para contentar a Marruecos, el gobierno español cesó a una ministra y nombró a un ministro muy preparado, embajador en París, diplomático de carrera, pero con una posición que no disimula, que es claramente pro-marroquí, muy cercana a los postulados que ha mantenido históricamente Francia. Digo históricamente porque ahora justamente están con un poco de tensión con Marruecos. Esto hace que el hecho de intentar llevarse bien con Marruecos, que yo creo que no está mal, que España se intente llevar bien con Marruecos es bueno, ¿no? Es lo que Sí, tienen sí. que hacer todos los estados. ¿Qué ocurre? Que el precio a pagar, en este caso, ha sido, por un lado, abandonar al pueblo saharaui, y como bien indicabas, una responsabilidad directa de España de haber abandonado a los saharauis tras los acuerdos ilegales de Madrid, y mirar para otro lado cuando se cometen auténticas barbaridades en términos de derechos humanos en territorio español, cometido por otras autoridades, pero en territorio español. Y España mira para otro lado y no dice nada, ni mu, para no molestar al vecino del sur. Y por ir acabando, vemos cómo ni han rechistado ante el caso Pegasus, que todo el mundo sabe y te dicen ellos en privado, que es Marruecos quien está detrás de esas infectaciones de los teléfonos del gobierno, no quieren investigar
Tenemos al periodista Ignacio Zembrero, uno de los grandes especialistas en el Magreb, perseguido constantemente por las autoridades marroquíes, denunciado con cosas absurdas en los tribunales. España no dice ni mu. Y por otro lado, vemos cómo ante una votación en el Parlamento Europeo, donde el Partido Socialista Europeo votaba en unos términos en relación a Marruecos, España, mejor dicho, el Partido Socialista Español se desmarcaba y votaba en otros porque había habido una llamada del ministro de Exteriores de Marruecos al ministro de Exteriores de España, y esto nos hace ver cómo es Marruecos quien dirige la política exterior del Partido Socialista. Y ayer una nueva muestra más, cuando Unidas Podemos pedía algo que es de cajón, ¿no? Que es la restitución de la nacionalidad española a los saharauis que nacieron en territorio español porque tenían DNIs españoles y eran ciudadanos españoles, pues la única oposición fue del Partido Socialista. Esto nos hace ver que lamentablemente, y ya he dicho, ya he desarrollado un poco Sí, sí. mi esquema, pero creo que esto da para tesis Pero doctoral, es que incluso, es Marruecos quien... es que incluso lo que se votó ayer, lo único que puede, decir, lo único que se puede explicar es que puede molestar a Marruecos. Porque le molesta todo lo que tiene que ver con el SAR, pero en este caso es que ya es de justicia. Bueno, fíjate si hay acuerdo totalmente transversal ideológicamente que se quedó solo el PSOE. Pero es que incluso yo recuerdo que también se montó un escándalo, hizo un hilo en su momento en el cual Pablo Iglesias le culpaban que era un auténtico peligro sus declaraciones cuando repetía la resolución de la ONU que insta al gobierno de España a que se celebrase ese referéndum. Pues bueno, claro, ¿qué ocurre? Que es que hay solo un tema en todo el universo que confluye el acuerdo no solamente de CEPOX, pasando por UPyD, Ciudadanos, PP, los partidos independentistas, pero hasta la monarquía. ¿Sí? El mismo discurso repetido durante décadas, pero que era un poco paripé, ¿no? Y yo, cuando hay este conflicto, yo he pensado, bueno, pues si hay algo, me refiero, si hay un punto de fortaleza con las dificultades que tenemos en España para llegar a acuerdos, estamos fuertes para defender al Sáhara frente a las amenazas de Marruecos, cosa que nunca ha pasado. Pero bueno, esto es una cosa que me llama mucho la atención y como tú dices, al final se sabrá qué es lo que hay detrás. Pero bueno, ya que has nombrado Pegasus, me da pie precisamente a algo bueno, tuvo mucho ruido y que al final se quedó todo en nada y parece que al final los únicos que eran espiados eran los propios miembros del gobierno. No sé si sabes si por el propio gobierno, el Deep State en España, Marruecos, bueno, ¿en qué quedó todo eso? Precisamente yo cuando estaba en México entrevisté, México es el país con más escuchas de Pegasus, creo que son creo que eran 40.000, imagínate, donde incluso investigaron todo el entorno de AMLO, de López Obrador y de la mayoría de los periodistas, independientemente de su ideología. Un auténtico ataque a la democracia. Y aquí en España parece que de momento sabemos que ha operado, pero todo quedó un poco en borrador. No sé si también se hablaba no sé si en Bildu también, en Cataluña, también de diferentes partidos independentistas fueron espiados. Bueno, ¿qué se sabe al final de esto que no sé si fue estrategia comunicativa, bombas de humo? ¿Qué es lo que se sabe a día de hoy y qué procedimiento, tanto a nivel judicial como a nivel institucional o ahí en el Parlamento se ha seguido? Porque no se ha vuelto a saber nada de esto de Pegasus, que es algo gravísimo. Sí, a mí que es un asunto que me interesa especialmente y personalmente, porque yo fui una de las dos personas que en esa investigación del Catalan Gate, pues bueno, resultamos que nuestros móviles habían sido infectados por ese malware. Uno era Arnaldo Tegui, nuestro secretario general, y otro era yo. Y desde entonces, pues estoy intentando que se esclarezca lo ocurrido. ¿Qué ocurre? El gobierno español también en este asunto fue cambiando de versiones. En primer lugar, negó que hubiera cualquier infectación, decía que no tenían nada que ver ni sabían nada. Posteriormente, dijeron que, bueno, que todas las infectaciones que había habido habían sido legales, esto es con autorización judicial, pero que eran pocas, que eran veintitantas. ¿Qué ocurre? Que vimos cómo había unas infectaciones realizadas a representantes políticos, abogados y líderes asociativos que se habían hecho con autorización judicial, pero que la mayor parte de las infectaciones el gobierno no quiere ni saber nada, dice que no sabe nada, quién ha podido ser,
pero tampoco quiere investigarlo. Y esto ya resulta sospechoso. Cuando un instrumento, que es muy caro, por cierto, pero única y exclusivamente puede ser comprado por estados, y que en el mismo entorno político unas personas fueran, digamos, infectadas con el malware con autorización judicial y ese mismo entorno, decenas de personas fueran también infectadas sin autorización alguna, pues bueno, ¿qué Estado podía tener interés en saber, ¿no? Lo que hablaban, lo que decían, lo que escribían esas personas independentistas? Pues todo nos lleva en una única dirección. Y hay dos opciones, ¿no? Una, que el gobierno español autorizase que se investigara a estas personas, ya fuera con autorización judicial o no, pero que fuera una orden política. O dos, que es igual, incluso más peligrosa, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, y en este caso el CNI, Fuerzas Armadas, vayan por libre y decidan ellos a quién investigan en base a unos criterios de seguridad nacional. Ya vimos como la autorización judicial para autorizar las escuchas o la intervención del teléfono del vicepresidente de esa época, hoy en día presidente, del señor Aragonés, eran intentarle involucrarle con hechos violentos. Alguien que objetivamente haga un seguimiento a cuál es la trayectoria política del señor Aragonés, cuáles han sido sus declaraciones políticas, cuál ha sido su afeamiento, su condena, su rechazo, su repugna de cualquier hecho violento, es que es inconcebible que un juez, ya sea por dejación o ya sea por esa relación que se genera entre algunos magistrados y algunas instituciones de seguridad, den paso libre. Pero yo creo que hay un problema de fondo. Y sí es cierto que el gobierno eh, anunció unas medidas. Unas medidas eran cortinas de humo, ¿no? Como a nosotros también nos han espiado con Pegasus, ya, pero eran otros y no queréis hacer nada para no molestarles, que es el caso Marruecos. Pero las medidas que anunció, ¿no? Que era una reforma del CNI, es cierto que destituyó a la directora del CNI, pero no sabemos por qué, porque al mismo tiempo que decía que todo se había hecho legal Sí. y muy bien, la destituyó. Y dices, ¿para qué la destituye si también lo ha hecho? También anunció que iba a reformar el CNI y ahora nos hemos enterado que no lo va a reformar. Y esto me lleva a una conclusión, ya a cerrar. El asunto es, todas las medidas y todos los avances que ha habido en políticas sociales en unos tiempos convulsos, digo, con la pandemia, con la situación de conflicto en Ucrania y con con las consecuencias que ha tenido en la subida de las materias primas y indirectamente en el día a día, el gobierno, yo creo, que igual no tanto como queríamos nosotras y nosotros, pero ha dado pasos de salvavidas o de flotador social, pero en todo aquello que tiene que ver con materias de seguridad, ya sea ley de secretos oficiales, ley de CNI o que hablábamos antes, la ley de seguridad ciudadana, siempre hay un obstáculo que no son capaces de cruzar el Rubicón y se quedan al otro lado por miedo, ¿no? A ese deep state, a ese estado profundo, y al final es cuando te haces preguntas, ¿no? Todo lo que se puede avanzar en políticas sociales, menos de lo que nos gustaría, pero se avanza, pero ¿por qué en términos de seguridad, en términos de defensa, ahí ya nos encontramos con unas líneas que son infranqueables? Y cuando se cruzan de alguna manera, pues bueno, ya vimos el resultado en el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional, con un mandato caducado, pues decidió parar una votación en las Cortes Generales sobre un asunto que iba a afectarles directamente. El Igual, chiste. igualmente con el tema de Pegasus, a mí, bueno, hablé con muchísima gente ahí en México que fue espiada, principalmente periodistas, y hay una cosa que me llama mucho la atención, es que supuestamente esta empresa israelí, creo que era NGSO, NSO, Grupo, algo NSO, así, sí. tiene como unos ítems que te aseguran que se usa bien la herramienta, como que solamente sea estados para casos de delincuencia, narcotraficante y tal, pero la realidad, y te voy a poner el caso bueno, más allá del entorno familiar, ¿no? Como espiaban a los hijos e incluso al médico de AMLO, todo esto. Pero a mí lo que me llamó mucho
y es un caso, digo, por poner algo de que yo no me fiaría nada de los procedimientos y de la legalidad que se use de esa herramienta, incluso con el conocimiento de la propia empresa israelí, es que para mí lo más escandaloso es que con ese dispositivo, con Pegasus, se investigó a los familiares, a los abogados de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es decir, que fue una acción que, bueno, poco a poco se va resolviendo, donde estuvo implicado el gobierno de Peña Nieto, sí, creo que era de Peña Nieto, quizás 2012, sí, de Peña Nieto, que era el presidente que estuvo involucrado en la compra de dispositivos a mansalva. Y fíjate cómo acabó esta cosa, que el mismo responsable político que era el que estaba detrás de las escuchas era el que estaba detrás de las desapariciones o involucrado en las desapariciones de estos estudiantes y fue asilado por Israel. Es decir, en este momento, que ahora tendría que estar juzgado en México porque está involucrado en los desaparecidos, 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y también en el uso de Pegasus, miembro del gobierno, está exiliado en Israel. Y creo que incluso era hasta intermediario con la empresa de Pegasus. Por lo tanto, ya si ocurrió así en México, no le auguro ningún grado de confiabilidad democrática al uso de la herramienta. Pero bueno, por terminar y por no abusar mucho de tu tiempo, hay otra ley que o a mí me lo parece extremadamente escandalosa, que es la ley de secretos oficiales, que bueno, lo de la democracia plena es un chiste si rascamos un poquito con la ley esta, y entre otras cosas, bueno, si tú seguramente nos lo vas a explicar mejor, pero resumiéndolo mucho, se llegó a un acuerdo para alargar, no sé la cifra, no sé si eran 25 años o hay diferentes escalas, dependiendo del nivel de secreto de Estado. Pero claro, ahí viene todo el pack con el tema de la monarquía, el golpe de Estado y una serie el GAL, una serie de situaciones. No sé en qué está esto, si está cerrado, cómo queda el asunto y en No. qué nos afecta o en qué afecta a nuestra democracia. Los elementos claves, porque evidentemente también sería súper extenso, pero bajo tu punto de vista, ¿dónde son los elementos clave y por qué es tan peligrosa para nuestra democracia? Bueno, yo creo, y lo mencionaba antes, que esta es una de las leyes que no se va a tocar. Y si me equivoco, os invito a unas cervezas, que las pagaré gustoso. ¿Por qué? Porque es uno de los obstáculos que por mucho que se teoriza, por mucho que se presentan anteproyectos, por mucho que se... Yo la primera propuesta la conocí por una filtración a El País, o sea, no había llegado ni a las Cortes Generales y fue una filtración en la que establecía unos años. A ver, es extremadamente necesario modificar esta ley porque es una ley franquista. La ley de secretos oficiales parte de una ley de 1967, que es franquista, y por lo cual es impropio de una democracia que se dice, ¿no? Avanzada y de las más ejemplares y las más avanzadas del mundo, tener una ley de secretos oficiales hecha por una dictadura. ¿Qué ocurre? Que al parecer el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, aunque ellos lo niegan, pusieron unos obstáculos a la hora de desclasificar cierta información y dijeron que algunos asuntos tienen que tener un cómputo de años que pueda llegar a los 50 años, a los 40 y tantos años, y ponían como ejemplo alguno de los países, ¿no? Porque todos los países tienen cosas buenas y cosas malas. Pues en esos países que suelen tener cosas avanzadas, te ponían de ejemplo, no, es que en Estados Unidos, no, es que en Francia, no es que en Alemania. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que tú dabas una de las claves. Es que el problema de España es precisamente que es una democracia, entre comillas, muy joven, y que precisamente lo que habría que desclasificar son hechos ocurridos en ese periodo que algunos ponen de ejemplo y lo glorifican, que es la llamada transición, en el cual unos señores y unas señoras transitaron de ser unos fascistas a ser unos demócratas ejemplares. Son esos años y esas personas las que hay que esclarecer, pero ¿qué ocurre? Que ahí toparíamos con el mito de la transición. Y ese mito de la transición, que es el mito originario de la España contemporánea, algunos y algunas no lo quieren tocar. Y en cuanto alguien hace un intento, hay que recordar que la ministra Chacón, la ministra de Defensa en época de Zapatero, ministra socialista, ya se comprometió hace más
de 14 años a reformar esta ley, no lo consiguió por esos obstáculos. Ahora estamos a ¿cuánto? A 6 meses, a 8 meses antes de que se desconvoquen las cámaras, se disuelvan las cámaras, perdón, y se convoquen elecciones. Mucho me extrañaría que esta ley se toque. Y ya digo, si me equivoco, que muchas veces me equivoco también, pagaré unas cervezas gustoso. El, el obstáculo que se ha puesto son los tiempos, o los tiempos de 40, de 50 años, pero lo que hay detrás de todo ello es no tocar el mito de la transición pacífica y ejemplar, que digo, es un mito y hay algún libro, ahora recuerdo el libro de Sophie Babi, una profesora de la Universidad de Borgoña, que tiene este libro que es el mito de la transición pacífica y ejemplar, ¿no? Yo creo que hay un interés de Estado porque eso no se toque y que haya papeles o haya hechos que no se conozcan nunca. Desde el 23F, la semana que viene se celebrará el aniversario, hasta qué papel pudieron tener algunos de las personas más destacadas de ese periodo. Por no hablar de la guerra sucia, de las ejecuciones sumarias, de la tortura sistemática en el caso vasco o de algunos hechos relativos a operaciones desarrolladas en Cataluña por el Estado o en otras naciones o regiones. Vale, si te parece, terminamos con dos preguntas del público. Sakazulu. Son dos temas que, bueno, uno no hemos hablado y otra, bueno, medianamente, pero creo que también está bien que toquemos este tema, ya que estamos en este orden, hablando de la democracia de nuestro Estado y todo esto. Dice Sakazulu, hablando de espionaje, pregunta, ¿qué le parece el decreto de secreto en el caso de los policías infiltrados en movimientos catalanes y valencianos? ¿Y qué se puede hacer desde su escaño para derogar este secreto? Sí, como bien dice Zulu, este es otro de los escándalos como a nivel Pegasus, ¿no? Que un Estado, y vuelvo a decir que se tiene por democrático, por ejemplar, utilice las mismas prácticas que utilizaba la Brigada Político-Social de la policía en tiempos franquistas es un sinsentido, ¿no? Que se infiltren agentes policiales en organizaciones de carácter yihadista, de crimen organizado, de narcotráfico, pues bueno, yo creo que la mayoría de la sociedad no lo vemos muy mal, ¿no? Es como, a eso, ¿no? Claro. Si es intentar Eso evitar está. delitos, ¿qué ocurre? Cuando infiltran asociaciones de vecinos, de vecinas, sindicales, de movimiento ciudadano, En políticos, defensa de la sindicales, vivienda. En dices, defensa de la ¿qué vivienda en ocurre? Sevilla, ya hace años. Es que es un sinsentido, si me estaba acordando ahora, el infiltrado de la bicicleta en Sí, Sevilla, exacto. que sortearon la bicicleta luego. Correcto. Cuando ves que se pasan todas las líneas, si hay una infiltración de carácter político, estamos hablando de policía política y estamos hablando de policía política de control político. Infiltran agentes policiales en el Partido Popular, en el Partido Socialista, en UGT, en comisiones o en la Casa Real porque hay un posible indicio, un posible delito o porque alguien ha sido condenado en el pasado. Pero aquí cuanto menos hay una doble vara de medir y que se está utilizando a agentes, a funcionarios, para infiltrar y tener información de movimiento ciudadano, político, democrático, pacífico y legal. Y esto es un sinsentido que yo creo que tienen que aclarar. Hoy mismo registramos una batería de preguntas y el hecho que la pericia, ¿no?, de muchos militantes haya descubierto a al menos tres infiltrados en estos meses en Cataluña y en Valencia, nos hace preguntarnos, o estos tres agentes eran muy chapuceros, o es que es tal el nivel de infiltrados que hay que únicamente se ha detectado a tres, pero es que hay decenas o un número indescifrable o desconocido. Porque supongo yo que a los tres no les habrán pillado, porque ya sabéis, ¿no? Como han dicho varios testimonios, que eran los más militantes, los más convencidos, Sí, los que sí. lideraban, ¿no? Los que nadie sospecharía de ellos en términos ideológicos, ¿no? Sí, Pero sí. al mismo tiempo, iba a decir, se metieron hasta la cocina, pero bueno, se metieron hasta la cama, se metieron hasta las casas de mucha gente, de muchas personas. Yo creo que el gobierno debería de aclarar, ¿no? Si esto ha ido la policía por libre o hay una orden política, y si ha habido una orden política, que salga quién ha sido y si estas infiltraciones se han hecho con autorización judicial o no,
y en base a qué criterios, porque parece ser y todo indica que son investigaciones prospectivas y han ido a ver qué salía, a ver qué pillaban, intentando criminalizar a decenas de movimientos, ya digo, asociativos, participativos, Sí, sí. democráticos, sin ningún ápice de sospecha en términos de que pudieran estar relacionados con ningún delito. Y a mí me parece algo inconcebible en un Estado miembro de la Unión Europea. Total, dice Oli Dragana, la B, Eduard, por ahí van los tiros, John. Se refieren a la opción B que estabas diciendo. María Gemma me dice, ahora los infiltrados que cometen delitos se les mandan a embajada y Marlaska John con todo su papo. Bueno, incluso se le asciende. Incluso aquí tuvimos a Gemma García de La Directa, el día que salió la investigación de Sí, Valencia. Y hay un dato que es clave, es que los tres que de momento han sido pillados son de la misma generación, es decir, salieron en el 2019 de la Academia de Ávila. Y hablando con Cristóbal, que es abogado, Cristóbal Gázquez, el lunes pasado, decía que todo olía a que, claro, salir de la academia y ya irte a una misión complicada como es esa, solo tiene una explicación que es que para que no tenga, la gente no lo conozca como policía, pero decía Cristóbal que seguramente haya sido toda una, digamos, una generación o todos los que se formaron ahí especialmente para hacer este tipo de labores, cosa que cuadra bastante, pero coincide que los tres que han pillado son de la misma academia, recién salidos y bueno, pillados, ¿no? De la Academia de Ávila. Pero bueno, la última pregunta, y con esto ya terminamos. Susovich, 56, pregúntale si hay lobby policial en el Congreso presionando. Bueno, un poco era una pregunta desde el principio, pero también puede presionar en muchas de los temas de la conversación que hemos tenido, ¿no? bueno, yo creo que es evidente que existe, ¿no? Lo que nos decía Hobbit, ¿has dicho? No, no, me he quedado Susovich, bien con el nombre. Susovich. Susovich. Yo creo que es evidente que hay un lobby que está actuando en base a intereses policiales, que esto, bueno, no, lobbies hay de todo tipo y que haya lobbies policiales, bueno, no debería preocuparnos más allá. Lo que es preocupante es que sus demandas están obteniendo respuesta o están modulando la respuesta a algunos partidos, como es el caso del Partido Socialista, pero lo peor es que ese lobby policial que está en cabeza es un lobby policial ultra, es un lobby policial con una ideología de extrema derecha y que está teniendo unas reivindicaciones que es a favor de recortar derechos o de mantener ese recorte de derechos ciudadanos aplicado en la ley Mordaza. Fue en 2020, en marzo del 2020, hubo una manifestación aquí a las puertas del Congreso de varios sindicatos que acabó con un poco como el Rosario y la Aurora, pero que curiosamente la UIP, las brigadas antidisturbios de la Policía Nacional, no cargaron contra ellos. Yo pensaba, si esto lo llaman a hacer chavales y chavalas, bueno, esto hubiera acabado un poco de otra manera, pero el hecho de que vinieran aquí a protestar y a quitar vallas y a amedrentar a diputados y a diputadas, no supuso, bueno, no supuso un recorte en la capacidad parlamentaria de las Cortes que estaban reunidas en ese momento, pero sí ha supuesto un precedente que yo creo que asustó al gobierno y al Partido Socialista a la hora de abordar la ley Mordaza. Y a día de hoy, si no se llega a un acuerdo, y posiblemente si se vota en las próximas semanas no se llegue y decaiga el intento de reforma, será porque estas personas han hecho la presión que tenían que hacer en el Partido Socialista especialmente para que no se derogue la ley, ya digo, en los términos fundamentales o en aquellos que les da esa capacidad de sancionar a cualquier ciudadano o ciudadana cuando les venga en gana. Bueno, yo es verdad que se me ha olvidado una pregunta que Óscar Matute ya ha venido varias veces al programa. Una Sí, una de ellas lo hemos dicho y precisamente hay un elemento, es que ahora mismo estoy siguiendo lo que está pasando en Perú, pero en realidad podría ser para, es decir, en cualquier país, ¿no? Yo hablo que hay como ciertos guiones que suelen estar escritos. Ahora mismo, digamos que lo que está pasando en Perú, ya van más de 60 muertos y la palabra que le otorgan es, después de haberlo asesinado, terrorista. Y claro, claro, todo el mundo, es
Si hay una punta de lanza, un botón rojo de la desinformación, cuando no hay otro tema, es el tema del terrorismo. Y aquí, claro, es decir, que todo el mundo se lleva aparte, ¿no? Es decir, hasta el PSOE le llaman que son filotarras, terroristas, bueno, todo esto. A Podemos también le toca en mayor parte, pero evidentemente a vosotros toca a diario. Bueno, no sé cómo lo lleváis, cómo enfrentáis este ruido diario y esta estrategia que es global, ¿no? Es decir, yo siempre digo que hay como 4 elementos: lo del fraude electoral, que también lo estamos viendo ahora, el tema de financiado por el narcotráfico, financiado por Venezuela y llamar terrorista. Eso se repite ahora mismo a nivel global por toda esta red internacional de Vox. Da igual el país que te toque, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar, porque a Óscar sí que le pregunté, pero bueno, quería aprovechar y con esto ya le pedimos, porque al final lo estamos viendo mucho, lo del el guión, y a vosotros, es que después de que ETA, ya he perdido la cuenta, pero más de 10 años que dejara las armas y todo eso, a día de hoy está más viva, por lo menos en los medios de comunicación, de desinformación y en política, que cuando estaba matando, ¿no? No sé cuál es tu opinión por escuchar tu reflexión al respecto. Bueno, yo creo que ya lo apuntabas, ¿no? Las extremas derechas o esto que se viene a llamar el alt-right en Europa y en el mundo entero, lo vimos también en Brasil o en Estados Unidos con Trump, utilizan las mismas estrategias comunicativas y, ¿no? Los mismos elementos, ¿no? de marketing político y de actividad política. En España yo creo que esta alt-right tiene el componente este neofranquista, ¿no? Que lo hace un poco diferente, pero bueno, las acusaciones que nos puedan realizar nosotros desde la extrema derecha yo creo que nos entra por un oído y nos sale por el otro, nos da absolutamente igual. No entramos la mayor parte de ocasiones al debate con estas formaciones ultras que solamente buscan el ruido y que no aportan nada en términos políticos y que hacen, ya digo, una estrategia política en base al brutalismo político. Digo, esto está estudiado, esto no es que haya llegado yo a ninguna conclusión y que se vienen más beneficiados de cuanta más bronca haya y más insulto haya o más criminalización haya, porque luego esto lo utilizan en redes sociales, lo elevan, ¿no? a estos vídeos y a que se comparta en otras redes y que tengan ellos el protagonismo del día, cuando en ocasiones ves que una cosa nimia o una cosa muy friki que puedan hacer, que pasa inadvertida, que ni te das cuenta, y luego ves el eco que tiene en las redes sociales y cómo lo venden y dices, esto que parecía tan nimio y que Sí, parecía que sí. era algo casual, no, no, estaba estudiado y se ha aprovechado, ¿no? para enviar un mensaje que pueda llegar a algunas capas o a algunos Ujú. sectores o segmentos de la sociedad. Total, es un método científico. De hecho, ahora cuando te despidamos vamos a hablar bueno, de un franquista que le han dado cobijo de ese estado de alarma, hablando de zoofilia, nada más y nada menos. Y claro, aquí es como, el PP lo financia, porque ese medio lo financian diferentes gobiernos del PP. El PSOE lo permite, porque le da la acreditación a estado de alarma para llevar a franquistas. Y Vox le ríe las gracias. Y al final es lo que tú dices, en redes sociales, cuanto más brusca sea la mentira, cuanto peor sea, más escandaloso, aunque sea surrealista, pues más impacto tiene en redes. Así que bueno, vamos a ir con eso, pero antes te quiero leer los mensajes de algunas de las personas que te han mandado saludos. ECS67 dice: muchas gracias a vuestro trabajo, excepcional. Baitorruk, Aupayón, dando caña con buenos argumentos y razonamientos lógicos y contundentes para cambiar este sistema criminal. Joder, vaya nombre que se pone alguno. Da gusto escuchar a John. Sakazulu, gracias compañero. Irene Irenuca, qué maravilla escucharte, John, alto y claro. Rufino78, más Hons y menos Cucas, más Jones. Cecilia Encina, gracias John por tu trabajo, Trafu. Matut es la chimba, traducción del colombiano chimba, persona bien parecida, bonita, agradable, de ver bien, hermosa. Bueno, ahí te dejé todos los mensajes y lo dicho, muchísimas gracias John por pasarte por aquí y bueno, pues darnos tus siempre claros argumentos y después de todo ese ruido, bueno, pues creo que también está bien tener un espacio donde, bueno, de manera más o menos tranquila, pues podamos desarrollarlo, cosa que en los medios de comunicación o en la tele es casi imposible que ocurra. Así que lo dicho, muchísimas gracias por pasarte por aquí y espero Pues que no sea la última. muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Aquí estamos.
Pues nada, un abrazo y muchísimas gracias. Placer, agur. Chao, agur. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.